Comenzamos esta lección, como hacemos siempre los cristianos, con una señal que no es bueno que se nos olvide. La señal de la presencia, la señal del amor, la señal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos una lección de Juan 8, 1, 11. Y en este Evangelio, pues, vamos a tener presentes, siempre nos gusta entrar en la lección con gente, con el corazón ensanchado. Bueno, entonces hoy, que es el último día de la lección de este curso, hemos tenido con estas 21 sesiones de lección. Bueno, pues hoy vamos a tener presente, no solo a todos vosotros, que es evidente que sí, sino a todas las personas que han seguido la lección desde sus casas, gracias a la grabación que ha hecho Antonio Cuervo, y que es un regalo impagable. Entonces, a las comunidades, a las personas enfermas, a los que han seguido la lección, un abrazo entrañable. Y les tenemos a todos, a los cientos de personas que escuchan cada semana, que participan con nosotros, pues les tenemos presentes. Y después también, por el Evangelio, que ya sabéis de qué va, imagino que sabéis de qué va, pues vamos a tener presente también a la mujer. A la mujer. Sobre todo, la mujer acusada, la mujer mal vista, la mujer que es marginada y que es utilizada para otros fines. Vamos a tener presente a todas las mujeres. De modo especial, si conocéis alguna mujer, creo que sí, porque algunas de vosotras habéis estado en contacto con todo el movimiento de la trata, etc. Bueno, pues les vamos a tener muy presentes. Y comenzamos cantando al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Es inútil que cada uno de nosotros nos pongamos a solas con la palabra queriendo escrutarla. Es el Espíritu que actúa en nosotros el que nos enseña. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu. Transfórmanos, Señor, con tu Espíritu. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu. Ilumínanos, transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bueno, entonces te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a contemplar con amor la palabra de Dios. Porque no es cualquier cosa, entonces contemplarla con amor, como algo maravilloso, que nos quedamos extasiados, como cuando en tiempo de Santa Teresa eran tan famosos, igual también cuando erais pequeños, tener unos cristales de estos de las lámparas era como una joya. Entonces para Santa Teresa los cristales, y por eso cuando trate de decir cómo es el alma dirá, es un palacio de cristal, ¿verdad? Bueno, entonces contemplar con amor la palabra de Dios. Casi no se puede contemplar deprisa, hay que contemplarla. ¿Habéis visto alguna vez cuando alguien os enseña a contemplar un paisaje despacio? ¡Qué maravilla! Cuando alguien te enseña la catedral despacio. ¿Habéis visto este espectáculo de luz y sonido llamado Estela de la catedral? O sea, despacito te van colocando, y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla cuando te enseñan despacio.
Entonces, la palabra hay que mirarla como embelesados, despacio, ir penetrando, ¿verdad? Y cuando estamos en la palabra, con amor, la palabra nos va desvelando toda la maravilla que lleva dentro, o mucha. A mí una de las cosas que más me gustan del Carmelo, de estos hombres y mujeres que han sido testigos de Dios, es cómo han sacado de la palabra una riqueza impresionante. Teresa de los Santos, Teresita, Edith Stein, Isabel de la Trinidad. Bueno, han descubierto auténticas maravillas. Bueno, entonces esto, no me quiero detener mucho, pero es muy importante. Cuando tenemos delante la palabra, es como si la contempláramos embelesados. ¿Y para qué? Para que seamos conscientes de que la palabra tiene dentro un bien que humaniza. La palabra no solo es para mí, la palabra se hace carne y humaniza este mundo. Bueno, por tanto, esto es lo que le pedimos al Espíritu Santo. Bueno, y para motivarnos para la lección de este Evangelio, Juan 8:1-11, pues hemos puesto algunos textos. Primero, un texto de Colosenses, que seguramente os suena, que la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza. No me digáis que esto no es para emocionarse. Que la palabra habite entre vosotros, en vosotros, con toda su riqueza. Hay mucha gente que lleva dentro siempre como un tesoro la palabra. Seguramente que todos llevamos o el escapulario, o una cruz, o una medalla. Bueno, está muy bien, pero está mucho mejor llevar dentro la palabra. Llevar cada día la palabra. Cuando vamos por la calle, cuando María Jesús va caminando a su trabajo, ¿verdad? Llevar la palabra dentro. Bueno, segundo texto. Este Evangelio va a hablarnos de pecado. Y algunos papas, Pablo VI, por ejemplo, decía que el pecado mayor que había hoy era que no teníamos conciencia de pecado. Y esto también lo dijo el Papa emérito Benedicto XVI. Y decía él que cuando perdemos la conciencia de pecado, infravaloramos el amor mismo de Dios. No captamos el amor de Dios. Bueno, tercero, Teresa de Jesús fue una mujer que pronunció palabras proféticas acerca de la mujer, unas palabras proféticas que no sentaron bien a los censores, y por eso, cuando el libro que ella escribió del Camino de Perfección se lo dio a los censores para que dijeran si estaba de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ¿sabéis qué páginas tacharon de modo especial? Pues aquellas en las que le había salido una veta profética acerca de la mujer. Y ella dirá, por ejemplo, dice, no basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas. Ya no estamos en tiempo de Jesús, estamos en el año 1500 y pico, ¿verdad? Precisamente ayer celebramos el cumpleaños de Teresa de Jesús. Bien, que nació, dice su padre, hacia las 5 de la mañana, más o menos. Bueno, entonces dice, no basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas. Esto no me digáis que no es fuerte. Nos tiene el mundo acorraladas. Y dice, que sois un juez justo y no como los jueces del mundo, que como son todos varones, hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Tremendas palabras estas. Entonces, cuando los censores ven esto, tachan, pero afortunadamente, como decía nuestro querido padre Tomás,
Afortunadamente, la tinta con la que Teresa escribió era de mejor calidad que la tinta de los censores. Y entonces se ha logrado encontrar esos testimonios, ¿verdad? Porque fueron, como digo, tachados. Bien, entonces una palabra profética que tiene mucho que ver con este evangelio. Y también un texto de Pedro Fraile Yécora que dice que la mirada se educa como se educa el oído. Nosotros nos vamos educando el oído, sobre todo para cantar, pero la mirada también se educa. ¿Y en qué consiste educar la mirada? En descubrir en los acontecimientos de la vida, descubrir significados más allá de cosas indiferentes. O sea, lo bonito es tener una mirada que nos permite ver lo que está pasando a nuestro alrededor como algo significativo, no como algo indiferente. Por ejemplo, hoy hemos visto algo que se nos ha grabado dentro. Bueno, pues es un examen de conciencia muy interesante, ¿verdad? Después de todo lo que hemos visto hoy, algo se nos ha quedado dentro. Bueno, y por tanto, esto como motivación para este texto. Vamos un paso más y llegamos a lo que llamamos contexto de la palabra. Bueno, entonces aquí nos encontramos con un texto que es un bellísimo pasaje, una joya. Me imagino que os encanta, una joya. Y que quizás os haya sorprendido que estando leyendo en la Cuaresma los evangelios de ¿quién? De Lucas, que hemos ido recorriendo con Lucas los caminos de la misericordia. Recordáis el domingo pasado, ¿verdad? Bueno, todos los domingos hemos utilizado Lucas. Pero aquí nos encontramos con un texto del Evangelio de Juan. Pero curiosamente, este texto de Juan es más parecido a Lucas que a Juan. Entonces no sabemos, algunos dicen que es como un texto intruso. Es un texto de Lucas, pero que intruso, se ha metido en el Evangelio de Juan. Que por cierto tardó mucho en ser aceptado como texto canónico, ¿verdad? Hasta el siglo IV, no fue hasta el siglo V. Bueno, y algunos dicen que es un texto de Lucas y que se parece a Lucas y que tiene mucho que ver con la misericordia. Bueno, nosotros no vamos a entrar mucho en esto, pero lo tenemos presente. Lo que sí podemos preguntarnos es por qué las comunidades cristianas tardaron tanto en aceptar este texto como propio de Jesús. Bueno, y algunos dicen que es porque las comunidades tenían dificultad para aceptar un texto en el que claramente se perdonaban los pecados. Entonces, no terminaban de ver esto. Bueno, y este texto nos dirá que solo quien es perdonado por Dios puede perdonar. Yo me acuerdo hace unos años que hice un comentario, ya sabéis que en el Cipecar, en Cipe, donde dirige Charo, pues escribimos todos los domingos el comentario orante al Evangelio. Todos los domingos, no sé cuántos años llevamos ya, pero unos cuantos años. Entonces yo hice un comentario a este texto del Evangelio, ¿verdad? Bueno, y también en las redes, ya sabéis que hay gente que está ojo a visor para ver dónde hay herejías, pues me tacharon también de hereje, ¿verdad? Por lo que decía, ¿verdad? Porque decían que no se puede hablar también del perdón, porque esto puede llevar a muchos a decir, pues si hay tanto perdón, ancha es Castilla, como se puede decir. Bueno, bien, vamos adelante. Y ahora pues leemos su libro, leemos el texto.
El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándole les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué os ha parecido este Evangelio? Que es muy conocido, pero cuando nos encontramos con un Evangelio muy conocido, tenemos que prestar más atención para que no se nos queden sin descubrir los valores que Jesús quiere decir. Bueno, entonces, nos encontramos con una pieza maestra, de una belleza impresionante. Jesús ha predicado en el templo el día anterior y le ha escuchado mucha gente. Pero, llegada la noche, ¿verdad?, el templo hay que cerrarlo. Ya sabéis que ahora también el templo de Jerusalén se cierra y tienen a veces sus líos, porque ni los ortodoxos ni los católicos tienen que cerrar, sino que el templo lo cierra un árabe, ¿verdad? Bueno, tienen ahí su tejemaneje, ya. Entonces, ha llegado la noche y la gente se ha ido a sus casas. Pero Jesús se ha marchado a su casa. ¿Cuál es su casa? Su casa es el Monte de los Olivos. Allí se ha marchado. ¿Y qué hace allí? Es un sitio, pues, duerme algo y ora mucho. Allí es donde va con los discípulos. No tenían tanto problema con encontrar fonda o iban al campo, tenían su manto, lo echaban y se resguardaban del frío. Entonces allí ha estado Jesús bien. Y ha estado orando en el huerto de los Olivos. Y de mañana, madrugando, va otra vez al templo. En cuanto abren el templo, allí está Jesús. Y la gente se agolpa para escucharlo. No sabemos de qué hablaba en este caso Jesús, pero seguro que fascinaba a la gente. Bien, y va a la gente, pero claro, esta situación a los escribas y fariseos les resulta muy molesta, muy incómoda. Sobre todo, lo que más les molesta es que Jesús esté cerca de los pecadores, que tenga un mensaje de misericordia para con los pecadores.
el Papa Francisco nos ha confesado en alguna ocasión, dice, a mí lo que más me impresiona del Evangelio es la misericordia. Entonces esto no lo pueden soportar los escribas y los fariseos, curiosamente. Bueno, entonces se van a servir de todos los medios para poder encontrar lo culpable y quitarlo del medio, porque a Jesús hay que quitarlo del medio, porque esa manera que tiene él de hablar de Dios, del Padre, molesta mucho, molesta y es inaceptable. Es inaceptable que hable de perdón y de bondad y de misericordia. Entonces, estos escribas y fariseos van a utilizar a una mujer. No les interesa la mujer, pero la utilizan como se utiliza, creo que también hoy, seguimos utilizando a las víctimas para ponerlas al servicio de una ideología. Y no vamos a hablar de casos, pero recientemente hemos tenido en España casos de personas que han fallecido, asesinadas, etcétera, y han sido utilizadas por la política, ¿verdad? Por la política. Bien, entonces esto mismo hacen los escribas y fariseos. Utilizan a esta mujer y la utilizan a esta víctima, no les importa la mujer. Y yo me pregunto, ¿pasa hoy lo mismo después de 2000 años? Pues yo creo que sí, que sigue pasando esto. Vale. Entonces le traen a esta mujer sorprendida en adulterio. No dice que no estuviera cometiendo un adulterio. Eso no se plantea aquí. Precisamente eso da mucha más fuerza al texto. Hay otro texto que recordaréis, otro texto en el libro de Daniel, el texto que habla de la casta Susana, aquella mujer bellísima que está en el huerto bañándose y unos, dice que viejos, van y quieren abusar de esta mujer. Bueno, y entonces pues la condenan también, la condenan a muerte, porque ellos justifican que la han visto con un joven. Bueno, y entonces se levantará un muchacho, bueno, ya, como ya sabéis el texto, ¿verdad? Pues no lo comento más, pero tiene mucho que ver el caso de la casta Susana con esta mujer sorprendida en adulterio. Solo que la fuerza del perdón de Jesús va a ser todavía más impresionante porque esta mujer había sido sorprendida en flagrante adulterio. Vale. Y entonces se presentan a él y le dicen, lo primero que le dicen, maestro, llama la atención que no creen en Jesús, lo quieren expulsar y matar y sin embargo lo llamen maestro. Y esta es un poquito también la ironía que a veces utilizamos, ¿verdad? O sea, utilizamos palabras que tienen como dulzura externamente, pero por dentro son puñales. Y por eso le llaman maestro. San Juan de la Cruz, en otro contexto, dirá que algunas veces le llamamos a Dios amado, y como no es amado, pues ahí no hay encuentro, porque le decimos amado, pero realmente no es amado para nosotros. Bueno, entonces le llaman maestro. Y le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Bueno, y aquí es donde entra una cosa que yo quizás no la sepa explicar, pero sí que quiero decíroslo esto, porque creo que es así, que la mujer, por ser mujer, es impura, o es vista como impura. La mujer, no solo en tiempo de Jesús, donde una mujer cuando tenía la regla nadie podía tocarla porque quedaba también convertido en impureza. Bueno, es verdad que ahora no pasa esto, pero pasan otras cosas. A mi modo de ver, la mujer sigue siendo vista en la sociedad actual como impura. Os cuento un detalle tonto si queréis, pero significativo.
Cuando vas con el coche, y ves que hacen alguna maniobra, no sé qué, yo he pensado, y otros sé que también lo han pensado, esta que va ahí seguro que es mujer. Bueno, pero esto es un detalle solo de muchos que hay, ¿verdad? Considerar impura a la mujer. Esto, por eso, cuando hablamos a veces de feminismo, yo creo que hay que tener en cuenta que hay un machismo, una manera de ver a la mujer que está tan profundamente metida en los varones y en las mujeres, que necesita ser purificada. Y poco a poco, con la ayuda del Espíritu, podemos ir dando pasos para mejorar este campo. No sé si lo veis así, pero yo percibo esto, ¿verdad? Percibo. Bien, entonces, aquí aparece la mujer sin nombre, aparece sin identidad, aparece como un objeto, como una cosa, sin derecho a hablar. La mujer no habla, la ponen en medio, ¿verdad? Asustada. ¿Cómo estaría esta mujer? Sin derecho a hablar. Un auténtico abuso de poder. Abuso de poder. Y abuso de poder desde la religión. ¿Por qué? Pues porque a la mujer se la ve como origen de muerte y como causa de todos los males. Tremendo esto. Bueno, entonces, ¿por qué un abuso de poder desde la religión? Pues porque utilizan la ley para justificar el apedreamiento de esta mujer. Y entonces dejan a la mujer ante Jesús, ahí, ¿verdad? A ver qué dices. En una encerrona peligrosa, porque Jesús, si dice que hay que apedrear a esta mujer según dice la ley, entonces le pueden decir, entonces, ¿a qué viene tanto hablar de misericordia como tú hablas? Y si dice que a esa mujer no hay que condenarla, no hay que apedrearla, le pueden decir, entonces vas en contra de la ley, pues por tanto, lo tienen acogotado, ¿verdad? Lo tienen acorralado. Bueno, entonces le hacen la pregunta, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Qué dices ante esto? Bueno, y entonces Jesús hace tres cosas muy importantes. Fijaos, primero, Jesús abaja la mirada, porque no quiere participar de esa mirada, no quiere ser cómplice de esa mirada que condena y de esa mirada que apedrea. Baja la mirada. Segundo, calla. El silencio a veces calla. También en la cruz, callará. Y Pilato le dirá, ¿pero por qué no hablas? Y Jesús callaba. El silencio como fuerza tremenda contra la injusticia. Y tercero, se inclina, ¿verdad? A esta mujer, él sabe que no se la puede mirar desde arriba, sino inclinándose como una encarnación, como una kenosis, un anonadamiento, ¿verdad? Bueno, entonces, estos tres gestos son muy importantes. El silencio, la mirada baja porque no quiere participar en esa mirada, y después inclinarse, ¿verdad? Se inclina hacia la mujer. Bueno, entonces este silencio y esta mirada, porque él sabe, como dice una mujer llamada Simone Weil, dice, lo que salva es la mirada. Pero también podemos decir que a veces lo que condena es la mirada, pero lo que salva es la mirada. Jesús nos va a hablar de esta mirada. Bien, y su mensaje más fuerte es la misericordia. Bien, entonces, como ha hecho Julito, ¿verdad?, que cuando estaba leyendo, pues ya se ha puesto a escribir, porque él es expresivo. Entonces,
Él dice, el que esté, les dice esto, ¿verdad? Les está ahí escribiendo, ¿verdad? Escribiendo en el suelo. Y dice una frase que se ha hecho muy famosa en el mundo, que se dice no solo en ambientes cristianos, sino ha pasado a ser de dominio público. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra, porque llama la atención la facilidad con que tiramos la piedra sin ver el pecado que tenemos dentro. Bueno, entonces, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Será el apedreamiento la palabra de Dios para esta mujer? ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Apedrear a una mujer? Entonces Jesús nos está como invitando a mirar de otra manera y escribir en el suelo. Hay muchos que se han preguntado qué significa que escriba en la arena. Bueno, hay muchos que dan explicación, pero a mí me ha gustado esta, ¿verdad? Que lo que se escribe en la arena se borra en cuanto llega un poquito de viento. Es decir, el pecado de la persona, Dios es poderoso para borrar ese pecado en la arena, del que no queda nada. Bueno, entonces, en esta situación estamos y le tiraba la primera piedra el primer testigo. El primer testigo tenía el privilegio de tirar la primera piedra. Acordaos que también Pablo de Tarso también participará en el apedreamiento de uno de los primeros discípulos de Jesús, llamado Esteban. Entonces, bien, y Jesús, ¿verdad?, les dice esto, les lanza esta bomba y se queda de nuevo en silencio. ¿Esperando qué? Esperando que también la gracia entre en los corazones de aquellos que querían apedrear. ¿Por qué? Pues porque solo la gracia, solo entrar en la gracia, el único que podía apedrear porque no tenía pecado era Jesús. Pero Jesús no apedrea porque está lleno de gracia. Y la gracia impide el apedreamiento. La gracia no apedrea. La gracia no mata. Y esto cuando lo entendemos, pues vivimos de otra manera. La gracia no tiene en cuenta sus pecados. Por eso, silencio y seguir escribiendo, ¿verdad? Silencio para que la palabra recorra los adentros y se haga también en los acusadores, se haga también un torrente de misericordia. Bueno, esto tremendo, ¿verdad? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Bien. Yo muchas veces oro así, con esto, ¿verdad? Porque como me pongo a juzgar, digo, pero Pedro, el que esté sin pecado, que tira la primera piedra, pero ¿cómo te pones tú a juzgar? Bueno, no sé qué os pasará a vosotros. Bien, ellos, al oírlo, se fueron escabullendo, uno a uno, empezando por los más viejos. Bueno, y aquí conviene que nos detengamos también en la sabiduría del Espíritu que tiene Jesús. O sea, le ponen una trampa y le ponen dos opciones. O dices que apedrear o dices que no. Si dices que sí, entonces ¿en qué queda tu perdón? Si dices que no, ¿en qué queda la ley? Estos son como callejones sin salida. Pero el Espíritu ayuda a Jesús a encontrar terceras vías. Terceras vías. Seguramente que habréis observado cómo muchas veces nos encontramos en la vida con situaciones sin salida, ¿verdad? O esto o lo otro, ¿verdad? Dos cosas contrarias. Y sin embargo, en el Espíritu somos capaces, Jesús fue capaz de encontrar una tercera vía. Una tercera vía que abre nuevos caminos. Abre nuevos caminos. No se trata de condenar, sino se trata de otra cosa, de otra mirada y de otra gracia. Bien, entonces Jesús
de la soledad del monte donde había estado por la noche, ahora entra en la soledad con la mujer, porque todos se han escabullido, todos, empezando por los más viejos, pero todos realmente, ¿verdad? Bueno, uno se queda sorprendido por la fuerza de la palabra de Jesús. Y ahí, de la soledad del monte, de la soledad de oración, pasa a la soledad con la mujer. Bien. Y Teresa dirá, Santa Teresa dirá, miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas, que es mucho de personas tan concertadas. Para ella la palabra concertada es una persona que lo tiene todo atado y bien atado, una persona que parece que no hay por dónde agarrarla porque todo lo hace bien. Personas tan concertadas, espantarse de todo. Es propio de personas tan concertadas espantarse de todo. Por eso, miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas. Bien, un texto genial de Santa Teresa que escribe como comentando estos textos del Evangelio, ¿verdad? Solo que ella lo hace de una forma creativa. Bien. Y entonces Jesús le dice, mujer, a mí me gusta quedarme ahí, mujer, con qué belleza, con qué maravilla Jesús llama a esta mujer. Mujer, 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 qué maravilla, qué dignidad, qué bien suena esto en boca de Jesús. Mujer. Y le dice, hasta ahora Jesús se ha dedicado a conversar con los escribas y fariseos, pero ahora se centra en la mujer y habla con ella. Y la mujer asume un papel activo, y de la pena de muerte que estaban a punto de infligirle, aparece una mujer dignificada por la mirada de Jesús. Y le hace dos preguntas. Jesús le hace dos preguntas también. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Y ninguno te ha condenado? Y la mujer habla. Dice, ninguno, Señor. Y le llama Señor, como una expresión de fe. Ninguno, Señor. Bien. Entonces, la miseria en la que estaba esta mujer es levantada por la misericordia. Bien, pasamos adelante. Y le dice Jesús otras palabras también impresionantes. Pues tampoco yo te condeno. Vete, anda, y en adelante no peques más. Tampoco yo te condeno. Bueno, es importante. Algunos, como me decían a mí en el escrito aquel, me decían, tú trivializas mucho el pecado, pero el pecado no lo trivializamos cuando miramos que el pecado ha llevado a Jesús a la cruz. No estamos hablando de cualquier cosa, por tanto, Jesús dice, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. No la utiliza ni la esclaviza por el hecho de haberla perdonado, sino vete con libertad a recorrer este camino. Bueno, entonces, frente a una religión que condena, está el perdón de la gracia sin reservas. Nosotros podíamos decir que no somos de una religión, sino que somos de la gracia. Nos ha ganado la gracia, y por eso la gracia da un perdón sin reservas. Y Jesús ve en esta mujer, ve lo que no veían los otros. Los otros veían una pecadora a la que hay que apedrear, ¿verdad? Pero Jesús ve la belleza del Padre Creador, el Padre que ha creado a todo ser humano, el Padre que nos ha creado a su imagen y semejanza. Jesús ve esta belleza del Padre Creador
Y por eso vemos que lo viejo es matar. La mentalidad vieja es matar. Lo nuevo es dar vida y levantar y dar dignidad. Bueno, pues entonces tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Bueno, este texto debería ser una conquista absoluta de la humanidad, una conquista absoluta de la humanidad para ver a las víctimas de otra manera. Debería ser, pero sabemos que no es así, que no es así. ¿Cómo habrán sido las miradas en la guerra, verdad? Que han muerto tantos niños. Debería ser ya, después de 2000 años viviendo este Evangelio, la humanidad tendría que haber descubierto. Cuando empezó la guerra, algunos decían, pero es imposible, ¿cómo puede haber en el siglo XXII una guerra? Pues ahí tenemos, una guerra, y otras. Bien, por lo tanto, y también debería ser un compromiso para la Iglesia, para nosotros, para defender siempre la dignidad y belleza de la mujer. Siempre. Bueno, os leo también una frase de Teresa, del Camino de Perfección. Dice, ¿no aborrecisteis, Señor, cuando andabais en el mundo las mujeres? ¿No las aborrecisteis? Antes las favorecisteis, siempre con mucha piedad. ¿Cómo supo captar Teresa de Jesús la mirada de Jesús a esta mujer? Y cómo para ella, esta será la manera nueva de vivir el Evangelio. Bueno, dicho esto, pues pasamos a la respuesta. Bueno, os he puesto ahí algunas cosas, pero sobre todo me preguntaría, ¿tenemos una voz profética ante la mujer? No digo que nos metamos en corrientes feministas o lo que sea, sino que nos metamos en la entraña del Evangelio. ¿Tenemos una voz profética ante la mujer? Vale, y con esto nos quedamos. Y para orar esta palabra, primero una jaculatoria que podemos repetir. Tampoco yo te condeno. Podríamos repetir, la verdad, cuando nos vengan sentimientos de juicio o de condena, acordarnos de la palabra de Jesús y decir, tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Bueno, segundo, un texto de confianza. Decía Isabel de la Trinidad, decía, el abismo de tu miseria atrae el abismo de su misericordia. Esto también es esperanzador y gozoso. El abismo de mi miseria atrae el abismo de su misericordia. Y también oramos pidiendo al Señor que nos dé unos ojos misericordiosos, capaces de ver estas injusticias a estas víctimas de otra manera. Y para contar al mundo la nueva manera de vivir, he escogido un texto de José Antonio Pagola, que también él durante muchos años ha hecho el comentario orante del Evangelio. Bien, entonces dice ¿no ha de tener el sufrimiento de la mujer un eco más vivo y concreto en nuestras celebraciones? Y otra, ¿no hemos de estar más cerca de toda mujer oprimida para denunciar abusos, proporcionar defensa inteligente y protección eficaz? Bueno, por tanto, no sé, pero a mí me parece que tenemos por delante una maravillosa aventura, una tarea, ¿verdad? Es verdad que hay también varones, pero hoy el Evangelio nos habla de una mujer sorprendida en adulterio a quien Jesús miró con infinita ternura.
Entonces, que este Evangelio nos llene de esperanza y de ánimo y de compromiso. Bien, como ya sabéis, con esta lección terminamos, ¿verdad? Terminamos por este curso y veremos a ver al curso que viene qué pasa, ¿verdad? Dónde estamos, cómo estamos y cómo Magdalena y Maripaz y Charo insistirán, si es que insisten, bueno, que hagamos eso, ¿verdad? Pero bueno, hoy por hoy ya hemos terminado. Y la próxima semana, bueno, mañana tenemos gimnasio. Y la próxima semana tenemos lo que llamamos celebraciones orantes en la Cuaresma. La verdad es que cada evangelio ha sido una celebración orante en la Cuaresma, pero queremos dedicar 4 días, me parece que son 4 días, a unas celebraciones orantes en la Cuaresma. Bueno, entonces, el lunes 4 de abril, a las 8 de la tarde, un poquito más tarde, pero ahora anochece más tarde, de 8 a 9, aquí, el lunes, una celebración orante sobre este tema. Jesús es la luz del mundo y alumbra nuestra oscuridad. Qué maravilla, ¿verdad? Esto. Ahora los que queráis. El martes 5 de abril, Jesús, enviado del Padre, nos abre su intimidad. Bueno. El miércoles, Jesús es la verdad. Nos invita a ser discípulos misioneros. Muy bien. Y el jueves 7 de abril, una celebración comunitaria de la penitencia, de la reconciliación, que ¿dónde va a ser, Charo? En la iglesia. En la iglesia del Carmen, de 8 a 9. Entonces, estáis todos invitados y podéis correr la voz para que si alguien más quiere, participe. Es como todo lo que hemos vivido en la Cuaresma, pero ahora condensado para prepararnos bien para la Pascua. Días del 4 al 7 de abril, los 3 primeros días aquí en el salón, ¿no es cierto? Aquí en el salón, de 8 a 9, y el jueves, de 8 a 9, en la iglesia para hacer la celebración comunitaria de la reconciliación. Bueno, y otra cosa también quería deciros, y es que esta semana termina la famosa Asamblea Diocesana. El sábado, pues, será el final de esta Asamblea Diocesana. Y el sábado hay una Eucaristía a las 7:30 en la catedral, que es un momento solemne en el que nos invitan, y yo os invito, paso la invitación, para que todos los que podáis participemos en la catedral a las 7:30 en esta celebración de acción de gracias por este camino que hemos hecho de Asamblea Diocesana. Hoy nos han enviado las propuestas del tercer cuaderno, que habla de muchas cosas, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de las familias, de los novios, de la política, de la economía, de la universidad. Bueno, pues hoy nos han enviado ya para votar. Entonces, esperemos que pronto podáis tener, todos los que queráis, el cuaderno con todas las propuestas que han sido aprobadas en estas sesiones maratonianas que hemos tenido en el seminario, ¿verdad? Y que esperemos que algo, pues, sea bueno para nuestra Iglesia diocesana. Bien, ¿queda claro o no? Bien, pues buenas noches a todos, y ahora creo que hay una pastita, porque esto hay que celebrarlo, ¿verdad? No es un banquete como el del no, carnero no era ternero, ternero cebado, pero es también una manera de celebrar y de agradecer. Gracias de corazón por haber tenido el humor y la valentía de venir aquí en estos tiempos en los que todavía no ha desaparecido la famosa pandemia.
Buenas noches.